gobierno del presidente Peña Nieto pide optimismo frente a las amenazas de Donald Trump y aunque modera su lenguaje, reconfirma algunas de las amenazas que realizó durante la campaña electoral. ¿Estamos preparados? ¿Se lo toma usted en serio? ¿Se están tomando en serio a Donald Trump? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a hablar con la titular, con la representante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y con un especialista de América del Norte de la UNAM. Un buen debate, quédese. El gobierno de Donald Trump es una de las mayores intrigas para el planeta, aliados y socios de Estados Unidos, especialmente si cumpliera las promesas que hizo en campaña sobre los conflictos en Medio Oriente, el proteccionismo en el comercio internacional y sus posiciones antimigración. Las dudas afectan especialmente en México, su principal socio comercial, por el discurso antimexicano que mantuvo en la campaña que lo llevará a la Casa Blanca en enero próximo. En su primera entrevista como presidente electo, Trump ya reiteró que irá por los migrantes indocumentados que además tengan antecedentes penales, aunque expertos aseguran que Estados Unidos no tiene la capacidad para una expulsión masiva. También sostuvo su amenaza de crear un muro en la frontera con México. Los jóvenes indocumentados temporalmente protegidos de la deportación por el presidente Barack Obama están preocupados por ser los siguientes en la lista. Los llamados Dreamers entregaron información que incluía huellas dactilares y direcciones de los parientes cuando solicitaron protección en virtud de una orden ejecutiva de 2012 del presidente Obama, denominada Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Trump cimentó su campaña basándose en la promesa de expulsar a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, orden que se transformaría en una de las deportaciones forzosas más masivas desde que el presidente Dwight Eisenhower expatriara a más de 1 millón de mexicanos en los años 50. El gobierno mexicano ha ordenado reforzar la protección a migrantes en sus consulados y anunció un acuerdo con los empresarios para ayudar a buscar trabajo a los migrantes repatriados. Otro acuerdo firmado entre el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno federal es para la prevención de la violencia y delincuencia. En su primera entrevista como presidente electo, Trump aclaró que no ha cambiado de opinión y que además de un muro, que podría ser valla en algunas zonas, sí planea deportar a unos 3 millones de inmigrantes indocumentados con historial criminal. Y agregó que cuando la frontera esté segura y todo esté normalizado, definirá qué hacer con el resto de la población que no cuenta con documentación. Un gran número de inmigrantes en el país hoy deben estar muy preocupados, dijo Muzaffar Chisti, abogado en el Instituto de Políticas de Migración en Washington. Obama ya había deportado a más personas que cualquier otro mandatario anterior, al expulsar formalmente a casi 2.8 millones desde que asumió la presidencia, en comparación con los 2 millones deportados por George W. Bush y los 870,000 de Bill Clinton. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, junto con los titulares de Gobernación, Hacienda y Economía, firmaron un convenio para ayudar a los migrantes mexicanos a encontrar un empleo en caso de ser deportados. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Nos estamos tomando suficientemente en serio a Donald Trump y sus amenazas. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Por sobre todo, muchas gracias a la senadora Gaby Cuevas del PAN. Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Al revés, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí. Un placer tenerte, de verdad. Raúl Benítez Manat, del Centro de América del Norte de la UNAM. Centro de Investigaciones de América del Norte. Creo que van a tener mucha chamba. Pues sí. En los próximos meses. Exactamente. La verdad es que sí, moderó un poco el lenguaje, Gaby, las primeras intervenciones después de la elección, pero no sus acciones. ¿Crees que nos estamos tomando en serio a Donald Trump o no? Yo creo que estamos muy acostumbrados a que nos gobiernen los políticos, y los políticos tenemos ya un lado hiperpredecible. Entonces, si analizamos un poco la historia de Trump, es un precandidato, no se preocupen, nunca va a ser candidato y por eso no hay que contestarle, porque lo vamos a inflar. Luego se vuelve candidato. Pero no se preocupe, no va a ganar. Lo invitamos solo por cortesía y porque mandamos 2 invitaciones. Pero no va a ganar. Y ahora que gana, no se preocupe, no va a cumplir. Híjole, a ver, primero, esa ha sido, creo que, una errática conducta del lado mexicano y un análisis completamente equivocado. Pero del otro lado está la apuesta. La apuesta con Trump de México y de otros países del mundo es, no va a cumplir. Ese es el cálculo político. ¿Por qué? Porque nadie cumple la totalidad de lo que promete. Esa es la premisa. ¿Por qué pensamos que Trump actúa como político si no es político? Si ganó por retar a la clase política, por tratar de hacer todo completamente distinto.
Y justamente lo que vemos es, pues sí, un mensaje moderado inmediatamente después de que gana, pero con una claridad sobre qué prometió, qué firmó y dónde están sus compromisos electorales. Lo tiene firmado y lo ha publicado por todos lados en la última semana. Un poco diciéndonos, tampoco se les olvide a ustedes, me parece, porque el cálculo de México toda esta semana fue, vamos a observar. Y yo creo que sí debemos observar, y sí creo que el pánico es un mal consejero, pero también creo que en cualquier escenario en la vida siempre hay que estar preparados para el peor escenario, trabajando para que suceda el mejor. Pero si no estamos preparados para el peor escenario, sí existe la posibilidad de que ese peor escenario nos agarre con los dedos en la puerta. A ver, si te resumo ahí en 2 palabras, casi tuites, a ver, políticos predecibles versus un presidente electo impredecible. Sí, eso es correcto. ¿Tú coincides con...? No es un político profesional, es un superempresario. Y él está viendo el mundo como empresario triunfador. Entonces él cree que por haber ganado la elección con ese discurso, que él la presidencia la va a hacer muy bien por su discurso. Su discurso no tiene ningún fundamento estadístico, pero sí tiene una penetración muy fuerte en los votantes que lo llevaron a la presidencia. Y también hay muchas incógnitas. Por ejemplo, nadie sabe qué piensan los republicanos en el Congreso, porque también están sacudidos. O sea, ellos son los impulsores del consenso de Washington y del libre comercio y están callados porque no saben cómo responder. Ahora, Trump puede gobernar con puros decretos ejecutivos, pero ningún presidente puede gobernar en un país democrático solo con decretos ejecutivos sin el aval de las fuerzas legislativas de su país. Es muy temprano para vaticinar. Ahora, es muy hablador y lo que dice no tiene mucho fundamento. Lo de 2-3 millones de deportados inmediatamente que él llegue a la presidencia no tiene ningún fundamento, porque no hay 2 o 3 millones de violadores de la ley, no hay esas personas con expedientes judiciales que les tocan a su casa con la dirección correcta y llegan y lo sacan porque tienen alguna falta que cumplir. Eso no existe. A ver, esa es una de las primeras, digamos, reconfirmaciones después de ser presidente electo. ¿Cómo puede identificarlos? A mí lo que me preocupa más es, evidentemente, la criminalización que se produce. O sea, cualquier mexicano puede ser, o cualquier latino puede ser hoy, digamos, sospechoso de haber burlado la ley. A ver, creo que estamos otra vez analizando mal a Trump. Trump en ningún discurso fue una persona que revisara estadísticas, datos científicos. No es un estudioso, es un empresario. O sea, los fundamentos estadísticos están fuera. Vamos a analizarlos, Pepe. Trump dice, voy a deportar a 3 millones de personas, de mexicanos criminales. 3 millones de personas es el 1% de la población estadounidense, que es más o menos lo que Estados Unidos tiene en todas sus cárceles. Y que me queda claro que no todos son mexicanos. Entonces, si quiere deportar al 1% de la población estadounidense, hay un problema logístico. Entonces ahí tienes un problema y que hay que cubrir. Punto número 2. ¿Cómo vas a acreditar que son criminales? A ver, ya nos quedó claro que Trump tiene un profundo desdén por el sistema judicial estadounidense. Pero, según yo, el presidente no hace sentencias y no define quién es un criminal o no. Entonces, a ver, ¿sí puede haber mexicanos en las cárceles sujetos a una deportación? Sí. Claro. Y ese programa no lo inventa Trump. No, en absoluto. Lo inventa Bush. Y lo continúa, el deporter in chief, Barack Obama. Barack Obama deportó a 3.5 millones de mexicanos, no a los 3 que dice Trump. A mí personalmente no me asusta que nos digan que van a regresar mexicanos si es apegado a derechos humanos y sí podemos tener protocolos para poder apoyar a estas familias, que claramente va a representar para ellos una frustración dejar su vida en Estados Unidos y regresarse a México. Eso es un factor, me parece, elemental, pero no es un tema de escándalo económico en México. Ya nos pasó con Obama. Ahora, ¿qué sí puede pasar? Que en el tema de Trump, en esta ansiedad presidencial que puede traer, en lugar de que sean 3.5 millones de deportaciones en 8 años, sean 3 millones de deportaciones en 2. Ese volumen sí puede complicar lo logístico, los derechos humanos y la posibilidad de recoger a estas personas en sus comunidades de origen o en cualquier parte de nuestro territorio. Entonces sí puede haber complicaciones. Para alarmarse no,
insisto, para prepararse sí. Voy a lo leo con tu primera intervención. Atrás del pánico que puede generar un titular de esta magnitud, lo que estarías pidiendo es, bueno, pues entonces si ellos tienen derecho a hacerlo y lo pueden hacer, pues que lo hagan apegado a derechos humanos, que implicaría pues tener que hacerlo ordenadamente. ¿Qué Si me no es preocuparía? ordenadamente, no hay manera de defender protocolos, de respetar protocolos de derechos humanos. Exacto. Ahora, ¿qué sí me preocuparía que no se ha hablado y que parece que pasa de noche en este país? Las remesas. Tal cual. Ese es un problema y es un problema serio. Y parece que es como el elefante en la sala, que todos sabemos que es un problema y nadie quiere hablar. A ver, ¿qué va a pasar el día que Trump quiera ir en contra de las remesas? Pues aquellos que tal cual les pagan en su efectivo, un jardinero, un albañil, un agricultor, y van y lo depositan para que se reciba de este lado. Western Union. ¿Qué pasa alguna de estas. con la posibilidad de requisar esas remesas? Eso sí es un problema porque pueden argumentar que hay una violación en términos de pago de impuestos. O todavía peor, Pepe, ¿qué pasa si decide Trump, en una medida que me parece fácilmente apoyable por su Congreso, imponer una serie de impuestos a las remesas? Pero a ver, ¿cómo lo harían? ¿Cómo te imaginas? O sea, ¿coincides en que puede hacer esto Trump, en aplicar Sí podría, impuestos? pero tendría que ¿Cómo? cambiar toda la ley bancaria. Y no es una ley bancaria, son 52 leyes bancarias, porque en Estados Unidos los bancos están estatizados, o sea, estatizados de estados. De los estados. O sea, el banco Citibank de Nueva York no es el Citibank de Banamex, ni es el Citibank de Florida, ni el de California. Es sus propias leyes, tiene su propio registro, etcétera, tiene que cambiar 52 legislaturas. Y va contra toda la filosofía del libre movimiento de capitales que fundamenta el libre capitalismo del cual Trump es beneficiario. Es muy difícil cambiar una legislación bancaria de libre movimiento de dinero. Ahora bien, si eso sucediera, ¿qué van a hacer los mexicanos con dinero? Van a empezar otra vez a hacer los flujos mediante cash. No dinero en sobrecito como en el pasado, que los del servicio postal se robaban la mitad. O sea, burros. No, Lo burros pasas. o traslados a la frontera y ahí depositarlos en un banco mexicano o cosas por el estilo. Entonces, nadie va a dejar que le quiten el 30% de su dinero así nada más, porque sí. Y el primer día que pongan un impuesto en Western Union ya no va a haber depósitos y transferencias de dinero por ese mecanismo. Un migrante pues va a tener que tomar su avión a Tijuana o su avión a El Paso, Texas, llegar a Ciudad Juárez y depositar el dinero en un banco, porque no van a permitir que te quiten el dinero fácilmente así nada más. O sea, no es una cosa fácil de hacer. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo muy distinto. ¿Cómo lo ves? Hay 11.5 millones de mexicanos Allá. en los Estados Unidos que la mayoría carecen de documentos. ¿Cómo se van a subir sin documentos al transporte o un avión? Es imposible. Para Pues subirse a un avión se necesita van una a encontrar identificación. mecanismos. Ellos saben sobrevivir Claro en que la es- semi. Claro que es digamos, gente que ha sobrevivido, paralela cruzó la ilegalidad. frontera y arriesgó la vida para luchar por un sueño. Pero eso no quiere decir que vayan a bajar de Chicago a Tamaulipas a ver si pueden entregarle No, su pero sí dinero pueden ir de familiar. Chicago a Canadá. Yo lo veo muy complicado y me preocupa que además no solamente es cómo le pones un impuesto al que recibe la remesa, sino incluso puedes ir de manera punitiva en contra de quienes están pagando a personas indocumentadas, que de cierta forma en algunos estados existe. Entonces, creo que ahí hay un gran riesgo en la parte de las remesas. Creo que también hay forma de atajarlo. ¿Cómo Creo lo que- atajarías? Pues hay temas ahorita ya vía internet mucho más sencillos, tienes desde bitcoins, tienes temas, digamos, hay casos que no tenemos que inventar el agua tibia. En África, gran parte de la inclusión financiera a mujeres es no monetarizado. Puedes tener también, me parece, y creo que sería interesante tener un mecanismo a través de los consulados de México, que es una red amplia. Claro. El problema va a estar, me parece, en cómo generas los mecanismos de confianza para que cualquier persona indocumentada, ante la amenaza de estas grandes deportaciones, quiere algún lugar donde sea un espacio de depósito de dinero. O sea, sería, digamos, como una carnada muy fácil para las autoridades migratorias. No se me hace que esté fácil. Creo que debemos ser creativos. Creo que ese tema no se ha abordado. Y si en algún momento se suspendiera el envío de remesas de Estados Unidos hacia México, al día siguiente hay 10 millones de personas en pobreza en este país. Creo que es un tema que se debe abordar con total seriedad y que al día de hoy no se ha abordado correctamente. Eso es lo que tendría que estar, Sí, digamos, es muy grave. es lo que tendría que estar diseñando el gobierno Ahora, mexicano hoy. yo te quiero decir, Esa tendría que ser la agenda. no es fácil hacerlo para Trump. Lo que sí está haciendo Trump es infundir el miedo. ¿Miedo para qué? Para los que están, asustarlos, y si se pueden asustar mucho, que se regresen, y asustar a los potenciales migrantes del futuro, decir,
no entren. Y asustar a sus contactos en Estados Unidos, sean familiares o amigos o vecinos o del mismo pueblo, que les digan ellos, ya no vengas porque esto está muy mal, si vienes ganas dinero te lo van a confiscar, etcétera. En ese momento es la etapa del terror y del miedo la que está infundiendo Trump. Porque no es poca cosa, ¿eh? No, claro que no es poca cosa. El ambiente de amenaza, claro de Pero es terror. seguir con la apuesta de que Trump no va a acabar de cumplir. Sí, ¿Quién nos pero dice que Trump no no va a es cumplir? fácil a cambiar una ley bancaria así nada más en Estados Unidos, bueno, en cualquier parte del mundo. No estoy diciendo que no lo pueda hacer con mecanismos ejecutivos, pero es muy complicado. Pero estamos en la etapa del miedo. Él está infundiendo temor. Ahora, los bancos también están apanicados. Western Union está apanicada, American Express está apanicada, todas las empresas que hacen De transferencia de dinero, recursos. pues también van a inventar mecanismos. O, de plano, va a haber gente que tiene cuentas legales y se encontrarán mecanismos a través de tarjetas de débito y todo esto, y también sucursales de bancos mexicanos allá. O sea, hay muchos mecanismos. Yo lo que te quiero decir es que los migrantes son expertos en inventar estrategias de sobrevivencia ante contingencias increíbles. Al margen, lo que pasa es que ahí, al margen de sus gobiernos o no, y ahí Sí. entramos, tengo que hacer un corte comercial rapidísimo y regresamos al otro tema que nos preocupa. Hoy hay una filtración de un memorándum sobre los planteamientos que va a hacer en los primeros 200 días de su gobierno respecto de la reforma profunda, es lo que está diciendo, del Tratado de Libre Comercio, algo que no es nuevo, pero que reconfirma una de sus promesas de campaña. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la seriedad o no, si le cree o no, de los planteamientos y amenazas que Donald Trump ha reconfirmado ya en los primeros días respecto de México después de haber sido electo en Estados Unidos. Estamos hablando con Raúl Benítez Manaut del Centro de Estudios de América del Norte de la UNAM, con Gaby Cuevas, senadora por el PAN. Gaby, me quedé contigo y hoy está otra vez reconfirmando, incluso poniendo fechas al asunto del TLC, a pesar de que sí es una filtración que le llegó a CNN de un documento de campaña, pero está diciendo 200 días lo voy a renegociar. ¿Tú le sigues creyendo a Donald Trump? Es lo que hay y es lo Ajá. que se ve, no es un tema de creer en Donald Trump, me parece un tipo horrible, pero creo que tiene todos los incentivos a cumplir lo que prometió en campaña. Tiene un país completamente polarizado, incluso en términos de voto popular, perdió. Trae manifestaciones, sí, siempre hay manifestaciones en Estados Unidos, pero en fin, no se ve un presidente que llegue con toda la opinión pública amigable. No se puede pelear con el público que lo eligió, no tiene margen. Va a cumplir su estrategia de campaña, porque es lo que le ha funcionado hasta ahora. O sea, si pensamos que porque le funcionó todo un camino, al ser presidente, ya tiene que cambiar, entonces ¿con qué votante se queda? O sea, no es un suicida en términos políticos. ¿Qué pasa también? El pleito con México, y no lo hemos entendido porque bien lo decías, nosotros en México nos estamos viendo mucho el ombligo. El pleito con México es muy barato. A ver, primero, pelearte con México, pues ni sus autoridades te lo reclaman. Nos acaba de volver a decir criminales, dijo que va a deportar a 3 millones de mexicanos criminales, pues que nos diga dónde están y en qué cárceles. Claro. ¿Quién los juzgó? Y nadie le dijo que no somos criminales, nadie dice nada. Entonces el pleito a nivel de autoridades te sale baratísimo. A nivel económico también. Para nosotros nos importa mucho el Tratado de Libre Comercio de América del Norte porque es el que sabemos jugar, porque representa el 80% de nuestras exportaciones, porque representa más del 20% de nuestro PIB. Nosotros, para Estados Unidos, representamos cerca del 1.5% de su PIB. Sí, no, O sea, digamos, la simetría es La brutal. simetría te deja con un margen de negociación mínimo, tan mínimo que se plasma en el documento que hoy se filtra a través de CNN, donde es muy fácil. En 200 días tienes dos opciones, o te aclimatas o te lo cancelo. O te aclimatas o te aclijodes. O te aclimatas, ¿no? Entonces, no está fácil Ajá. porque, pues evidentemente, entre esa asimetría para negociar, México no está construyendo márgenes nuevos. Yo creo que México de raíz y de saque debió oponerse en todo momento a que se renegocie ese tratado. Pero si de saque decimos que estamos muy políticamente correctos, abiertos a esa renegociación, pues ya de saque perdiste un chorro de A margen. ver, eso es interesante porque, a ver, salió Japón, salió Canadá, diciendo sí podemos estar abiertos a la renegociación. En el caso de Japón, el TPP. Canadá, sí, respecto al No, TLC. pero a ver, una cosa, a ver, el TPP y TLC, Ajá. a ver.
Vámonos primero a Al TLC de América Canadá del Norte. dijo, sí, estoy dispuesto. El que Estados Unidos cancele a México no quiere decir que cancele a Canadá. Ellos tienen un tratado por aparte. Ok. O sea, puede ser, son incluso dinámicas puede, distintas. como la comunidad, puede quedarse en algo bilateral. Pero por lo pronto, a ver. No, ya lo tienen. O sea, el punto es que la relación Estados Unidos-Canadá Corre sí tiene por su otra pista. pista. O sea, y creo que hubo un error estratégico desde el principio en que México no buscara a Canadá. Error, bueno, monumental. Porque si Canadá hubiera tenido alguna estrategia con México trilateral, hoy la historia pudiera ser un poco distinta. Hoy se convirtió en 2 historias bilaterales con una cierta convergencia en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora, vámonos a TPP. TPP yo creo que México sí lo debemos discutir, sí debemos conocer qué fue lo que se negoció, sí debemos saber qué impacto tiene nuestra industria nacional. Y lo que hoy para mí ha sido muy importante en las audiencias públicas que tenemos en el Senado es qué necesitamos hacer en términos de tarea en casa. Hay mucha tarea que no hemos hecho, no tenemos política industrial, no tenemos una seria diversificación comercial, tenemos tratados de libre comercio con 46 países y solo sabemos jugar con uno. Sí hay un problema también interno. Con TPP, a ver, Japón ya una parte en su dieta, la Cámara Baja ya lo ratifica, se va a su especie, digamos, de Senado. Pero también tenemos otro caso, Malasia, que dice, si no va a Estados Unidos, no voy yo. Y hay otros que dicen, bueno, si lo quieren volver a abrir, no importa. Me parece que, a ver, hay una parte muy valiosa de la mesa de TPP, y es que independientemente de México y Estados Unidos, había otros 10 países ahí. Si hoy México no hace la tarea de política industrial que dejamos de hacer hace 20 años, si no hacemos la tarea de fortalecer hasta nuestros marcos normativos, política fiscal, etcétera, y empezamos realmente a entender que hay otros 45 países y muchos más en el mundo con los que podamos negociar, y seguimos pensando que el 80% de nuestros huevos debe estar en una canasta, pues es 80% tasa de es que el suicidio. TPP se vio como una manera, una puerta, digamos, trasera para renegociar lo que faltaba al TLC y digamos, algunas de las críticas que hubo. Pero incluso me regreso, ¿te parece que es correcto, digamos, el saque, como decía Gaby, del gobierno mexicano respecto de la renegociación? Tendría que haber salido como lo hizo, decir, estamos dispuestos. México no está preparado para decir yo no renegocio eso, porque aunque él, si dice yo no renegocio y no manda negociadores, ellos van a decir se cierra esta cláusula, esta cláusula, esta cláusula y esta cláusula. Entonces, no tiene ningún sentido andar diciendo no o sí. Van a renegociar. Ellos van a decir, se renegocia esto, te guste o no te guste. La cosa es tener una estrategia de redirección del comercio. Y no te estoy hablando de América Latina, que es lo que todos los románticos hablan de latinoamericanizar el comercio mexicano. Sí hay que hacerlo, pero está Europa, está África, no alcanza. está África, está Europa, está Asia, etcétera, para poder redireccionalizar el comercio. Entonces, aquí el tema es, por ejemplo, lo que dice Trump del Tratado de Libre Comercio puede ser parecido a lo que hizo Obama del Obamacare. O sea, se tardó Obama 6 años en jalonear y renegociar que iba a hacer Obama con el Obamacare, y era su gran proyecto, era el gran proyecto de Obama, y negociarlo con el Congreso, etcétera, etcétera. Él no puede hacer las cosas de forma ejecutiva. Ahora, sí me preocupa porque digamos que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha sido el paradigma sobre el que han gobernado los últimos gobiernos, es el consenso tanto de Washington, panistas como priistas de los últimos... No, pero es el consenso de Washington, el consenso de Washington... O sea, la jugada cambia por completo y no sé si eso lo estamos entendiendo. Pero además creo que no es lo mismo. A ver, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se empezó a negociar con un gobierno en México que estaba empezando a gobernar. Al gobierno actual le quedan 2 años, con un montón de cambios y con un tremendo desgaste. A eso regreso. Déjame ir un corte rápido, porque si no me van a cortar aquí, la guillotina va a ser durísima. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Estamos hablando de las amenazas, lo creíble o no de las amenazas de Donald Trump, y estamos hablando con Raúl Benítez Manau del Centro de América del Norte de la UNAM, con Gaby Cuevas, senadora del PAN, y nos quedamos en que en efecto el modelo sobre el que se ha gobernado este país en los últimos 30 años ha sido en buena medida el TLC. Es, digamos, el paradigma que ha dado, digamos, estabilidad y creado las condiciones, incluso hasta de las principales directrices, y lo que parece que se va a modificar es eso, Gaby. Yo veo de verdad las cosas en ese sentido complicadas, y por eso creo que la postura del gobierno mexicano debiera ser mucho más dura y mucho más contundente en la defensa de un tratado. O sea, no hay liderazgo. Pues no ha habido quien se atreva a decirle a Trump que no, pero no lo hubo ni siquiera desde los precandidatos republicanos. Eso es lo increíble. De verdad, a mí me sorprende que estamos tan acostumbrados a la clase política tradicional
que cuando vieron lo diferente no hay ni quien lo refute, o sea, se quedan como pasmados. Entonces, a ver, en este caso no va a ser lo mismo que la negociación de hace más de 22 años. A ver, el gobierno del presidente Peña va de salida. Le quedan 2 años y pocos días, con un desgaste muy importante. Cuando Salinas empezó... Popularidad en el piso. Cuando Salinas empezó a negociar el tratado, traía popularidad altísima y estaba empezando. Y eran para México también otros tiempos. Bueno, y además era un presidente fuerte de los de la época del De los de autoritarismo. Ahora, vamos a verlo al otro lado. ¿Qué nos espera ahorita con Trump versus lo que nosotros estamos viviendo de 2 años que le quedan a un gobierno? Allá Trump acaba de ser elegido, todavía no entra y ya está dando hasta órdenes de cuándo va a hacer cada cosa. Tiene mayoría en las 2 cámaras. Va a proponer a alguien para la Corte, con lo que le generaría una mayoría automática conservadora en la Corte. Tiene mayoría en los estados y tiene mayoría en las cámaras de los estados. Entonces, creo que también el desbalance político, la asimetría no solamente económica, sino por supuesto que también es entrar en diferentes condiciones de negociación. A ver, asimetría, y la verdad es que sí, la clase política, en los últimos días, la clase política de acá, la mexicana, ha como desaparecido. No sé si compartas mi opinión y la de Gaby. No todos, perdón. Sí ha desaparecido. Perdón, nunca se generaliza tanto, tienes toda la razón. No, agradezco no Acepto. parecer política para la imagen ya que lo tenemos acepto. política. No, déjame hacer el matiz, casi. Sí ha desaparecido, pero porque quedaron pasmados, nunca pensaron en el escenario Trump y nunca quisieron pensar en lo que él estaba diciendo que fuera posible empezar a discutirlo y a negociarlo. Siempre estaban confiados en el escenario de Hillary, que Hillary era un discurso muy pro-mexicano, muy tradicional, muy pro-libre comercio, muy pro-migrantes, en vez de muros puentes y toda esa historia, y es lo que creía la clase política mexicana. Entonces, están pasmados, no tienen capacidad de reacción, pasó exactamente hace una semana. Todavía están discutiendo si que Trump no es el mismo el de la campaña que cuando ya sea presidente. Esa es una de las frases que yo más he escuchado. Y no se dan cuenta de la fuerza y la energía que tiene el Trump nacionalista agresivo. Ahora el Trump es muy agresivo y muy nacionalista. Ahora, cuando salgan del pasmo vamos a llegar al mismo punto, y es ¿sí? ¿Cuál es el nuevo, digamos, modelo sobre el cual va a gobernar quien llegue en el 18? Sí, seguramente no estará ese. Creo que estamos... O la alternativa viene por un fortalecimiento del observador. Creo que estamos en un momento que puede ser muy importante, incluso me atrevería a ser determinante en por lo menos los próximos años que puede tener nuestro país. En cuanto ganó Trump al día siguiente, yo sí, a diferencia de muchos de la clase política, propuse 9 puntos que creo que nuestro país debemos hacer. Principalmente el gobierno, pero no solo el gobierno. A ver, en términos diplomáticos, sí debe haber un diálogo con Trump. Sí deben activarse todos los canales diplomáticos, como además se hubieran hecho con cualquier otra persona. Sí, claro. Punto número 2, entender que la relación con Estados Unidos no es de un solo carril. No es solamente cómo se llevan los gobiernos. La relación con Estados Unidos tiene muchos otros carriles. Y México Congreso, tiene muchos... estados. Claro, pero también está la cultura, está el arte, la medicina, las universidades, los empresarios. Todos esos muchos carriles, ahí México tiene también muchos aliados, tiene muchos amigos. Si pensamos en que se reduce solamente a un solo carril, que además ha estado funcionando mal, pues solitos nos estamos cortando elementos de diálogo y de negociación. Y margen de acción. Sí. Si el gobierno no emprende una estrategia de diplomacia pública seria, ya valimos. Y tercero, hablar también con otros países. Insisto, México debió haber hablado con Canadá desde antes. Y son escenarios, los escenarios feos no nos gustan, pero por eso hay que prepararlos. A ver, no nos gustan los escenarios feos, pero somos muy poco proactivos, para decirlo de otra manera. Ahora, también Estados Unidos es un mosaico. Los gobernadores de Nueva York y de California dijeron, las policías no están para perseguir migrantes y no los vamos a perseguir. Villarraigosa está por lanzarse para ser gobernador de California. Sí. Es mexicano de origen, tiene muchas posibilidades de ganar, excepto que también cambie el escenario radicalmente en términos electorales en California, que podría ser, pero no se ve eso cercano. California es un estado 70% demócrata, 30% republicano. Está muy emocionado, los californianos les gusta la marihuana y están muy emocionados que ganaron el referéndum. Y no los mexicanos, ahí los que no fuman marihuana son los mexicanos, ahí los blancos fuman marihuana y son los que ganaron el referéndum. Entonces, hay mosaicos que se deben de abrir. El estado de Nueva York es muy demócrata y también ha expresado que la ciudad de Nueva York es una ciudad universal, que no va a haber deportaciones, que la policía de Nueva York no va a pedir documentos a nadie en las calles. Entonces, todas esas cosas también hay que tenerlas en consideración. Sí, efectivamente, como dice la senadora,
Trump tiene el Congreso, tiene la Cámara Baja, el Senado, como la pocas Suprema veces, Corte, sí. como pocas veces. Pero no es de que los republicanos todos sean en favor de Trump. Ahora, el ya- consenso de Washington es a favor del libre comercio impulsado por los republicanos. Los que votaron en contra del Tratado de Libre Comercio en la votación del 23 de noviembre de 1993 eran demócratas. Ahora, Y ya- ahora esa balanza cambió. Y quien se Pero- oponía también al TPP eran demócratas. Sí. Nada más que ahorita pues ya en esta son hipermayoría proteccionistas. republicana ya Los no. demócratas son proteccionistas históricamente porque atrás traen los sindicatos, etcétera, etcétera. Ahora, se pueden hacer alianzas de republicanos pro libre comercio con demócratas. Muchos de esos republicanos representan a grandes empresas NAFTA, muchos son asesores, miembros de los consejos directivos y hasta tienen capital en esas empresas. Entonces, todavía hay muchas formas como jugar. Claro, hay que hacer una estrategia para saber jugar Bueno, esas pues piezas. a mí por lo pronto lo que ya se me agotó fue el margen de maniobra con el tiempo. Voy a tener que ir, no sin antes agradecerles a los dos. Raúl, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, de verdad, Pepe. un placer tenerte. Y bueno, el presidente Peña ya dijo que se va a reunir con Trump próximamente. En una palabra, ¿qué esperas de esa reunión? Gaby Cuevas, antes que me vaya. Diálogo y determinación, mucha determinación y seriedad. Por Muchas favor. gracias, Gaby Bueno, Cuevas. eso dijo Peña, pero Trump no ha dicho que se quiere reunir con Peña. Bueno, por eso dije que Peña anunció, el otro no. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.